¿Quién es el doctor Jicotencal? Buenas tardes, Julio. Pues antes que nada soy un ciudadano, ¿no? Un ciudadano que tiene más de 20 años trabajando en pro de la conservación de los recursos naturales en México y en el extranjero. Dentro de mis credenciales académicas, pues soy ingeniero agrónomo zootecnista. Tengo una maestría en planificación ecológica por la Universidad de Pensilvania. Tengo una maestría en manejo de vida silvestres por la Universidad de East Stroudsburg University, las dos en Estados Unidos, y tengo un doctorado en gestión ambiental por la Universidad de Extremadura. Ahí me gradué con cum laude, o con honores cum laude, y dentro de mi trayectoria profesional he sido también, pues se me han otorgado diferentes premios, como fui el primer mexicano que obtuvo el premio Pablo Canevari por allá en el año del 2002. Y el Servicio Forestal de los Estados Unidos me ha otorgado diversos premios internacionales, precisamente por los diversos proyectos de conservación. Pues he trabajado también en organizaciones de la sociedad civil, tanto nacionales como internacionales, y hoy dirijo una empresa que se llama AVES, es Asesores Ambientales Vinculados a Empresas Sustentables. Es una empresa que conformamos un servidor y otro grupo de amigos, todos ellos especialistas en el área ambiental o en diferentes tópicos de la gestión ambiental. Y en los últimos 2 años he estado colaborando con GPO en diversos proyectos de conservación, sobre todo en aquellos que están orientados primeramente al hacer una base de datos sobre aspectos de lo que tenemos de aves en la zona, qué especies son las que tenemos, para elaborar a partir de esa línea base, elaborar diferentes proyectos y estrategias de conservación en este rubro, ¿no? ¿Cuál es la importancia de cuidar los ecosistemas, los sistemas Ramsar, por ejemplo? Bueno, yo creo que primero vamos a definir lo que es un sitio Ramsar. Un sitio Ramsar se le conoce como sitio Ramsar porque fue en la ciudad de Ramsar Irán, por allá en el año de 1972 más o menos, donde se celebró una reunión de expertos en humedales esa reunión tenía como propósito el conservar sitios que tuvieran más de 20,000 aves acuáticas, del grupo de aves acuáticas. Y conforme ha pasado el tiempo, estos criterios biológicos se han ido ampliando, ¿no? Entonces, la realidad es que son humedales de importancia internacional, pero llevan el nombre de Ramsar y así se le conoce de manera coloquial a este listado de sitios que, por ejemplo, en México tenemos 240 de estos sitios Ramsar, y a nivel mundial andamos más o menos por ahí en los 1,400, 1,450 sitios Ramsar, ¿no? Entonces, ¿Y Sinaloa? En Sinaloa tenemos 9, compartimos 2, uno con el vecino estado de Sonora y el otro con Nayarit, pero tenemos, en general tenemos 9 humedales de importancia internacional. ¿Por qué? Pues porque el estado de Sinaloa, en estos más de 560 kilómetros de litoral costero que nosotros tenemos, pues existen diferentes lagunas, sistemas lagunares que reúnen estos criterios biológicos de los que habíamos hablado con anterioridad. Que estos criterios, con que tú reúnas uno de esos 9 criterios y el país que es signatario de esta convención Ramsar, que está afiliado o es una organización que está afiliada a la UNESCO, a la Organización de las Naciones Unidas, y se hacen todos los trámites, se llenan las fichas Ramsar, se llenan las fichas técnicas, perdón, y el país signatario te propone ante el Consejo Ramsar, pues entonces se hace la revisión correspondiente y ya se designan estos sitios como tal. Pero ahora es importante que aclaremos lo que es un sitio Ramsar. Un sitio Ramsar tiene como propósito la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales. La palabra clave es el uso sustentable de los recursos naturales. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Quiere decir que estos sitios son importantes desde la perspectiva biológica, pero también se puede dar uso a estos humedales, se pueden utilizar estos humedales. Tanto así que inclusive en México hay una laguna de oxidación, o sea, un sitio en donde se le da tratamiento a las aguas cloacales, que fue designado como tal, ¿no? Y hay muchos sitios Ramsar, habría que checar, pero me atrevo a decir que en la mayoría de estos sitios, de una u otra manera, se realizan actividades económicas.
el 30%, por ejemplo, del arroz que consumimos se produce en humedales y ese 30% viene de humedales Ramsar. Entonces, los servicios que nos dan los humedales son muchos, pero sí se puede hacer un uso sustentable de estos recursos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos aquí en Sinaloa, pues si nos vamos de sur a norte, está Marismas Nacionales, está Huizache Caimaneros, está Ceuta, está en la Ensenada de Pabellones, Bahía de Santa María, está la Bahía de Navachiste, luego tenemos la Bahía de Topolobampo y luego tenemos la zona que tenemos compartida con Sonora, que es, no me acuerdo bien del nombre, pero se comparte. Itzamuri. En Itzamuri, sí. Entonces sí tenemos nosotros sitios Ramsar, pero en todos se hacen actividades productivas. Menciona algo muy importante, doctor. Aquí las actividades productivas se pueden realizar en ese tipo de sitios protegidos. ¿Como cuáles aquí se pueden ser detonantes? No, o sea, cualquier actividad productiva que se realice en un humedal es válida, siempre y cuando ese humedal se aproveche de una manera sustentable, ¿no? Entonces, hablar, por ejemplo, de que la planta de fertilizantes que se va a instalar en la bahía de Santa María o Huira, Topolobampo, no se puede instalar ahí porque es un sitio Ramsar, eso es una mentira. O sea, hay que entender que es una actividad productiva, es una actividad que no va a contaminar, es una actividad que por el contrario va a buscar maneras de tener esta sustentabilidad que se está hablando. ¿Por qué? Porque vas a tener programas sociales, que es un eje de la sustentabilidad, vas a tener programas de conservación, que es el otro eje de la sustentabilidad, y vas a tener el desarrollo económico, ¿no? Entonces, hablar de eso es hablar de que sí se pueden hacer actividades productivas. Es más, en Topolobampo, en la misma bahía de Topolobampo se realizan actividades productivas. Tenemos ecoturismo, tenemos el transporte marítimo que entra y sale ahí, el trasiego de buques que se tienen, tenemos granjas acuícolas, tenemos cacería. Entonces hay diferentes actividades productivas que te dan eso, ¿no? Eso es parte de esos servicios ambientales que se están manejando. Entonces, cuando tú hablas de que en un sitio Ramsar no se pueden realizar actividades productivas, lo único que estás diciendo son falsedades. Eso es parte de los dimes y diretes que se han estado manejando en este problema que se suscitó, ¿no? La desinformación ha sido un factor importante en esto, ¿no? ¿La cerrazón? ¿Perdón? ¿La cerrazón que hay? Pues no es la cerrazón, sino que es la desinformación que se presentó desde un principio. O sea, el que no se pueda hacer proyectos productivos en un sitio Ramsar, eso es una mentira. Donde no se pueden hacer actividades productivas, y lo digo entre comillas, es en las áreas naturales protegidas. ¿Por qué? Porque esos son sitios que aquí está la diferencia. Mientras que un sitio Ramsar es una designación internacional, un sitio o un área natural protegida es un decreto, es una ley que el gobierno mexicano o el gobierno estatal, porque también se pueden tener esas áreas naturales protegidas en categoría estatal, las decreta como tal. Y en México, por ejemplo, todas las islas que nosotros tenemos en todo el litoral costero, tanto del Atlántico como del Pacífico, son sitios que están protegidos por el gobierno federal, y en este caso quien protege y el encargado del manejo de estos sitios es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. En Topolobampo vamos a referirnos al sistema lagunar Santa María, Topolobampo, Huira, esas 22.400, 22.500 hectáreas que conforman este sistema lagunar. En ese sistema lagunar hay 8 islas. Esas 8 islas son las que están protegidas. El resto del espejo lagunar, ¿sí?, junto con los sitios, con esas islas, son parte del sitio Ramsar que hemos estado hablando, pero donde no se pueden realizar actividades productivas son en las islas, que es diferente, ¿no? Entonces sí se puede aprovechar, se está aprovechando. Hay gente que ahorita está realizando pesca, están extrayendo camarón en un sitio Ramsar, y así está sucediendo en todo el litoral costero de Sinaloa, ¿no? Veo que usted conoce bien el proyecto de la planta de Topolobampo en Ahome, Japeo. ¿Qué va a beneficiar el entorno de ahí? Bueno, yo cuando supe que se estaba proyectando una inversión de esta magnitud, yo lo que hice fue que me puse a investigar. O sea, ¿qué venía a Topolobampo? ¿Por qué era tan importante, o qué era lo que se estaba manejando, ¿no?
Entonces, lo primero que empecé a ver yo fue que hubo mucha desinformación al respecto, ¿no? Entonces, bueno, a ver, es un sitio Ramsar, en un sitio Ramsar sí se puede producir, no está en un área natural protegida, etcétera. Viene una empresa de clase mundial a Topolobampo y entonces yo pues me aboqué a estudiar lo que era Proman en primer lugar, que es la empresa madre, vamos a decir, y GPO, Gas Petroquímica de Occidente, es una filial mexicana de este grupo, es líder mundial en producción de fertilizantes. O sea, es una empresa que sabe lo que hace y tiene 37 años trabajando en eso. Y a través de las diferentes estrategias que ellos han realizado a nivel global, ellos se han posicionado como una empresa líder mundial en esto, ¿no? Entonces, ¿qué viene para Topolobampo en términos de conservación ambiental, por ejemplo? Yo lo que visualizo es un proyecto muy, pero muy ambicioso de conservación. ¿En qué sentido? En que una empresa le va a invertir y le está apostando a desarrollar una serie de estrategias encaminadas a la conservación de estos recursos naturales, ¿no? Para eso pues ya se están haciendo ciertas actividades. Te repito, nosotros hicimos una línea base sobre las aves. Ya tenemos nosotros un proyecto de conservación para aves, específico para aves, que ya se sometió, que se va a implementar con diferentes estrategias, ¿no? Lo mismo hay un estudio de delfines, lo mismo hay un estudio de tortugas marinas, y hay otros estudios que se están haciendo para servir de línea base. La otra es de que existe ya un convenio con la Universidad Nacional Autónoma de México para que expertos en humedales ayuden en este programa de recuperación que se tiene, ¿no? Es un plan muy ambicioso que si tú recuperas los índices de contaminación, si tú trabajas en disminuir, por ejemplo, los índices de contaminación que se tiene, porque hay que entender que la bahía está contaminada, o sea, no estamos hablando de que no es un sitio que no está contaminado, eso es mentira. Estamos hablando de un sitio que tiene graves problemas, serios problemas de contaminación. Entonces, si se va a trabajar en un plan para la recuperación de la bahía, entonces quiere decir que los recursos naturales se van a mejorar, y por ende va a mejorar la economía de las familias que viven ahí, ¿no? Entonces, detrás de esto hay todo un bagaje de actividades en donde se busca el ganar-ganar, y GPO, dentro de su trayectoria a nivel global, tiene este objetivo de lo que es la sustentabilidad ambiental y la buena vecindad. Entonces se trabaja mucho en aspectos sociales, y eso también se va a hacer y se está haciendo en la actualidad con diferentes programas en la zona. En otras partes del mundo que tiene plantas de fertilizantes, esta empresa, ¿ha habido algún problema con los ecosistemas? Pues que yo sepa, no. O sea, GPO o Proman tiene estándares ambientales muchísimo más estrictos que lo que maneja la misma legislación ambiental, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque yo sí estoy visualizando y yo sí estoy viendo que realmente esta empresa está trabajando en pro de la conservación de los recursos naturales, y que va a trabajar en pro de la conservación de los recursos naturales, ¿no? Entonces, tú tienes, por ejemplo, en Trinidad y Tobago, donde está una empresa de una planta de fertilizantes similar, con las características muy similares a las que se va a construir en Topolobampo, en donde tú ves que los pescadores siguen teniendo productividad, en donde tú ves que hay diferentes programas de apoyo social, económicos, ambientales, etcétera. Entonces, yo sí veo y yo sí tengo confianza en que esto se va a realizar en esta zona, no porque haya habido un movimiento en contra, sino porque esa es la filosofía que como empresa alemana se tiene, ¿no? Entonces, vamos a hacer negocio, pero también vamos a ayudar a que nuestros vecinos, a que la comunidad se fortalezca y pueda tener también un aprovechamiento de estos recursos y de los insumos que se están generando. Esto quiere decir que, aparte de los múltiples beneficios que va a generar el campo mexicano, las manos de obras a las nuevas generaciones que están preparando, viene a impulsar prácticamente rescatar todas esas áreas que se requieren, porque el gobierno federal pues no tiene
sustento económicos para poder elevarlo, ¿no? Pues este sería un proyecto único en México, yo creo, y probablemente en Latinoamérica, en el sentido de que una empresa, o sea, capital privado, le va a apostar a la conservación, más allá de lo que se establece en las manifestaciones de impacto ambiental. O sea, los resolutivos de las manifestaciones de impacto ambiental son una cosa que ellos lo están cumpliendo, y ojo, lo están cumpliendo sin producir ahorita un solo kilo de fertilizante, ¿no? Entonces ellos están realizando una serie de estrategias en donde te repito, es el ganar-ganar. Yo invierto en esto para recuperar esta especie, yo invierto en esto para recuperar esta otra especie, yo invierto en esto para que se fortalezca el tejido social, yo invierto en esto para que los pescadores puedan tener una mejor calidad de vida. Entonces esa es la diferencia, ¿no? No hay un proyecto que yo sepa a nivel nacional que tenga una inversión proyectada a futuro para la recuperación de un ecosistema tan importante como es este. Doctor, ahora la importancia de contar con esta planta aquí en Sinaloa y en México. Bueno, yo creo que el tener esta planta de fertilizantes en Topolobampo, gana Topolobampo, gana Ahome, gana Sinaloa y gana México. ¿Por qué? Vamos a irnos con una serie de datos que yo te quiero dar. Por ejemplo, por la API, o sea, por la Administración Portuaria Integral del puerto de Topolobampo, ¿sí?, se tienen una serie de documentos sobre la cantidad de diferentes materiales que han entrado por barco a Topolobampo o al país, ¿no? Entonces, en una de esas dice fertilizante a granel y fertilizante en maxibolsas. Entonces, de enero a agosto de este año, aún y con la pandemia, se han más o menos la suma total de las toneladas de esos dos fertilizantes que dicen, no sé qué tipo de fertilizante sea, claro, ¿no? Puede ser urea, puede ser amoníaco, puede ser, yo no lo sé, pero estamos hablando de cerca de 460,000 toneladas, que si tú divides esas toneladas en el número de días que han pasado desde enero hasta agosto, el número es muy similar a las toneladas de fertilizante, a las toneladas de amoníaco que se están proyectando producir en Topolobampo, con gas y petroquímica de Occidente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el campo mexicano, cuando empiece a trabajar esta planta, cuando empiece a producir amoníaco en una primera etapa, va a beneficiar al agricultor por el solo hecho de que esas 500 o 400,000 toneladas que ya entraron, que están entrando a través de barcos a Topolobampo, pues no les va a costar el flete, no se va a incluir ese precio. Entonces, en automático el precio va a disminuir porque no vas a tener ese costo. Pero aparte, esta empresa es lo que se conoce como una empresa ancla o una empresa tractor, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que tú vas a tener una serie de pequeñas empresas que van a estar sirviéndole de proveedores a esto, ¿no? ¿Qué otra cosa es lo que vamos a tener? Vamos a tener una capacitación, se va a tener una capacitación de mano de obra en esta zona. Vas a tener garantía de empleos, 2.500, 3.000 personas trabajando en este proyecto, en la construcción, en donde todos ellos van a ser, algunos van a ser herreros, algunos van a ser plomeros, algunos van a ser electricistas, etcétera, etcétera. Entonces todos ellos van a estar bien pagados, bien remunerados, y una vez que esto termine, pues algunos se van a quedar a trabajar, pero otros van a tener ese expertise que lo van a poder aplicar en otras partes del estado. Entonces, nosotros como estado estamos llegando a un punto de inflexión. En el punto de inflexión, ¿qué quiere decir? El tener esta planta garantiza que el sector primario, que es el productor más importante de nuestro estado, de donde entran la mayor cantidad de divisas, va a tener la certeza de que en los ciclos agrícolas se van a tener los insumos o los fertilizantes que ellos requieran, ¿no? A mejores precios. Claro, esto se maneja con precios internacionales, pero eso a mí no me compete. Lo que yo sí sé es de que si a mí me traen un fertilizante de Sudáfrica, pues me van a cobrar el flete a mí como productor de eso, ¿no? Y la otra es de que se va a tener esa seguridad alimentaria que estamos trabajando. México no produce fertilizante. En Pemex no se produce fertilizante, no tenemos esa capacidad. Desgraciadamente, por X o Y factores, las empresas que antes se dedicaban a la producción de fertilizantes en México dejaron de hacerlo, y eran empresas del gobierno, de Pemex,
Entonces ahora llega una inversión privada que dice, ok, yo le apuesto y creo en el mercado nacional, creo en el mercado sinaloense, creo en la gente de Topolobampo para poder establecerme aquí para yo surtir un insumo agrícola en el corazón agrícola de México, ¿no? Entonces actualmente hay un desabasto, ¿no? Hay mucha incertidumbre. Cada ciclo agrícola se maneja que no hay fertilizante. Que los países que producen fertilizante ahora están protegiendo y ellos primero garantizan el mercado nacional, su mercado, y lo que les sobra es lo que van a vender. Eso es una realidad, o sea, es algo que sufre año con año el agricultor, no solamente sinaloense, ¿no? Sino de prácticamente todo el país. Entonces aquí lo que se busca es precisamente eso, ¿no? El aprovechar ese nicho que se tiene, una empresa que le apuesta a lo que sabe, ¿no? Que es una empresa que se dedica a la producción de este tipo de fertilizantes. Usted como experto en medio ambiente, ¿cuál es el llamado que le hace a la ciudadanía en general, incluyendo a nuestros gobiernos? Pues yo creo que hay que reflexionar sobre esto. Esta es una oportunidad única que se tiene a nivel nacional, no solamente para el Estado, sino yo pienso que es para todo el país. Es una oportunidad única de atraer más inversiones, de apostar por un desarrollo sustentable para la región. O sea, viene esta empresa con altos estándares, las empresas que siguen se les pueden pedir estos mismos estándares ambientales, y no solamente eso, sino que contribuyan en este esfuerzo que iniciaría o que estaría liderando Gas y Petroquímica de Occidente para la conservación de estos recursos naturales, para que la gente de esa zona tenga más empleos, pueda tener una mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, el votar a favor de la planta, para mí es votar a favor de Topolobampo, a favor de AOME, a favor de Sinaloa y a favor de México. Muchas gracias, doctor.